Buenos días, hoy les voy a hablar sobre el documento Trastornos de la Personalidad, específicamente del capítulo número 3, que tiene como nombre Desarrollo de la Personalidad, Origen, Secuencia y Evolución. En este capítulo nos habla, como dice bien el título, del origen del estudio de la personalidad y de cómo varios teóricos empezaron a ser parte de este estudio que ha sido muy importante para la psicología y para diferentes ramas, ya que nos ayuda a comprender un poco más de dónde vienen ciertos trastornos de la personalidad o de dónde vienen ciertas conductas propias del ser humano o propias de algunos trastornos. Para esto, seleccioné unas ideas centrales del capítulo que nos permiten comprender aspectos importantes a lo largo de la historia de este estudio de los trastornos de la personalidad o del estudio de la personalidad como tal. Empecemos porque los teóricos que desarrollaron algunos de los primeros estudios asumían que las condiciones del pasado de cada individuo tenían un gran peso en lo que la persona era ahora, en cómo se comportaba, en, y en ciertas conductas que tenían propias de algunos trastornos o de algunas anomalías. Piensan que los residuos del pasado continúan operando en el presente y en la gran mayoría afectando este mismo presente. Bueno, hablando ya un poquito más de la parte biológica de este estudio, el papel general de las lesiones neurológicas y los desequilibrios fisioquímicos desempeñan en la producción de la patología que puede entenderse desde una mínima comprensión del carácter funcional del cerebro. Esto también explicando la gran influencia de la biología en ciertos trastornos o en ciertas conductas que tienen los seres humanos y cómo la biología fue demasiado importante para el estudio y el desarrollo de los estudios a lo largo de toda la historia de la personalidad, para la psicología y para muchísimas otras ramas. Bueno, a pesar de que la biología fue muy importante para el desarrollo de los estudios de la personalidad y de otros estudios, también es muy difícil decir que están 100% directamente relacionadas. Como lo mencionaba el capítulo, tiene una influencia de peso grande, pero no significa que sea 100% eh, como lo que estén correlacionadas 100% y que una va ligada a la otra. No siempre que se presenta una patología o una psicopatología tiene que ver con estructuras cerebrales o la organización del cerebro, ya que puede venir de otros patrones o de otras conductas que tienen los individuos. Otro aspecto importante en el estudio de este desarrollo de los individuos es, o sea, de la personalidad de los individuos, es la que todos somos diferentes, que cada persona tiene variables diferentes y divergencias en las regiones cerebrales, y esto tendrá un peso directo sobre las funciones psicológicas de cualquier individuo. ¿Esto qué quiere decir? Que cada persona vive una experiencia de manera distinta, así todos vivamos la misma experiencia, por así decirlo, ya que esto cumple las funciones de que definitivamente nos haga diferente a cada ser humano, de que cada uno tenga una forma de reaccionar distinta, va relacionado con la variabilidad entre individuos, las diferentes eh, asociaciones cerebrales, de las regiones cerebrales, entre otros. Bueno, hablando ya un poquito más de la niñez y de cómo se estudió la personalidad. En la niñez se dice que las disposiciones temperamentales que ya trae el niño en el desarrollo son importantes porque refuerzan como la probabilidad de que se desarrollen ciertos temas o ciertos rasgos que van a afectar en el futuro o van a tener una gran influencia en el futuro. ¿Esto por qué? Porque a veces las disposiciones que traemos desde la genética cumplen ciertos papeles importantes en el futuro y nos demuestran cómo esto va guiando ciertas conductas, sean positivas o negativas, del niño
y cómo esta se tiene que tratar a tiempo para no ser un tema de mayor preocupación en el futuro. Bueno, aquí por ejemplo puse un ejemplo de cómo estas disposiciones genéticas influyen en el futuro del niño. Dice que los niños muy activos e impresionables se interesan y adquieren rápidamente conocimiento de los acontecimientos y de su entorno, lo que demuestra la fiabilidad de la idea mencionada en la diapositiva anterior. Como les decía, es muy importante esas disposiciones que ya traemos, sean genéticas o comportamentales o de crianza, en nuestro futuro. Aquí dice, los niños que son muy activos normalmente adquieren el conocimiento de una manera más fácil para, para que los seres humanos, eh, o sea, los seres humanos todos tenemos disposiciones y algo genético diferente que hace que una información la adquiramos más fácil y otras no tanto y nos cueste un poquito más. Bueno, este tema me pareció importante acotarlo aquí, que es la compulsión de repetición, y dice textualmente que los comportamientos desadaptativos persisten no solo a consecuencia de la generalización de los hábitos aprendidos, sino de los recursos intrapsíquicos que también conducen a que el individuo recree situaciones frustrantes del pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces algunos hábitos que ya tenemos aprendidos, que ya tenemos adquiridos, que ya tenemos como dentro de nuestro ser y dentro de nuestros patrones, nos conducen a que recreemos situaciones que nos generaron frustración en el pasado y algún malestar emocional. Por eso tendemos a veces a repetir patrones, a repetir algunos errores, porque quedamos con esa parte de esa situación sin aprenderla. Bueno, la patología de la personalidad puede estar también, o sea, como decía ahorita, no todas las patologías que existen están mediadas por la biología o por la constitución del cerebro de cada persona. Hay patologías que están formadas por otras razones, como en este caso las instituciones, las tradiciones y los valores del contexto social de cada individuo o de la vida social misma. No siempre tiene que estar relacionado con algo netamente biológico. Bueno, esto sería como todo lo más importante que yo quisiera destacar del documento y de este capítulo número 3 que hablaba como del origen y del estudio de la personalidad como tal, no desde un trastorno, no siempre desde una patología, pero sí desde la importancia de cómo se empezó a estudiar y cómo esto influye en lo que ahora podemos conocer o en lo que ahora los psicólogos pueden utilizar a favor de las terapias o a favor de los pacientes. Ya como para finalizar, mi valoración del curso es que fue un curso de gran aprovechamiento, ya que se pudo realizar trabajos que nos permitieron a todos acercarnos más como a los manuales de diagnóstico, a ciertos criterios de diagnóstico en estos mismos manuales y a empezar a empaparnos de términos técnicos en la psicopatología. Y en conjunto con la asignatura de evaluación y diagnóstico fue como de gran ayuda y digamos que fuera un solo día también nos ayudó muchísimo a que fuera un trabajo complementario y que pudiéramos entender cómo era importante conocer de la psicopatología para poder dar una evaluación y psicodiagnóstico completo. Y bueno, muchísimas gracias. Esa fue como mi exposición y mis ideas más importantes o más centrales del documento. Muchas gracias.